Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá Fabián y hoy quiero compartirles una pequeña reflexión bíblica. Y esta reflexión se encuentra en 2 capítulo 12, versículo 9. Y dice así: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Em, Ninguno de nosotros creo que podría decir que nunca ha vivido una aflicción, ha vivido una decepción, ha vivido un rechazo, ha vivido una vergüenza. Eh, Todos hemos tenido distintos tipos de debilidades, distintos tipos de problemas. Y acá el apóstol Pablo nos comparte, a mi gusto, una enseñanza muy difícil que aprendió en su caminar con Cristo, y que es que la gracia de Dios se manifiesta de manera poderosa en medio de nuestras debilidades. Este pasaje, esta cita nos invita a considerar que nuestras debilidades no sean un problema, un obstáculo que nos derrumbe o que nos bote, sino ver eh, estas debilidades como oportunidades para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas de manera un poquito más profunda, un poquito más personal. Y esto también no quiere decir que nos debamos acostumbrar o resignar en nuestros problemas, en nuestras dificultades o en nuestras debilidades. Eh, Todo lo contrario, no es incorrecto pedirle a Dios que nos ayude, no es incorrecto pedirle a Dios que nos saque de nuestra aflicción, que nos ayude a enfrentarla, cualquiera sea nuestra aflicción que estemos viviendo. De hecho, en Santiago 5:13 dice: si alguno está de ustedes afligido, haga oración. Es súper necesario seguir adelante y pedirle a Dios en nuestras aflicciones. Ahora, ¿qué es lo incorrecto a veces en nuestra actitud? Nuestra actitud a veces es un poco más dominante, nuestra actitud es un poco más altanera, y yo me quiero quedar con una actitud maravillosa de Cristo en el Getsemaní cuando eh, Cristo le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Creo que Cristo mismo, teniendo esta actitud, nos enseña eh, que todo está en el control de Dios, ¿cierto? Todo está bajo control del Señor, y nos enseña también un poco a tener una actitud un poco más optimista, por decirlo de alguna forma, y saber que somos hijos de Dios. A veces se nos hace un poquito más fácil decirle a nuestro problema que Dios es más grande que nuestro problema. A veces decir que nuestro Dios proveedor es fácil decírselo a nuestra pobreza o a nuestro problema económico, pero creo que a veces se nos hace un poco difícil decirnos a nosotros mismos que somos el hijo de Dios, hijo del Creador, hijo de este proveedor, hijo de Dios de amor, ¿cierto? Y creo que a veces es un poquito más eh, importante eh, experimentar nosotros mismos nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, experimentar el amor de Dios. A menudo tratamos de ocultar nosotros nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras falencias, eh, por miedo a parecer vulnerables, por miedo a parecer insuficientes. Pero sin embargo, Pablo nos muestra que en nuestras áreas de debilidades es donde Dios actúa más significativamente. También tenemos que entender que sin las dificultades de la vida no podríamos experimentar el consuelo de Dios, no podríamos experimentar eh, esa relación hermosa de que cuando Dios te levanta, te renueva tus fuerzas, eh, te dice anda, y, y- y- y claro, si nos ponemos a pensar que en una dificultad podríamos experimentar todas estas cosas, ya lo podríamos ver con distinta actitud. A Dios le importa nuestra vida.
A Dios le importa lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, independientemente sea cual sea nuestras debilidades y las que vengan. Sabemos que la vida no es fácil, que vamos a vivir circunstancias difíciles, pero Dios está ahí. Dios está ahí, Dios está atento y en esos momentos de debilidad el poder de Dios en nuestras vidas se va a incrementar y la vamos a experimentar de manera distinta. Eh, Sin duda que Dios hace cosas de manera muy misteriosa y desafía y sobrepasa todo nuestro entendimiento de las cosas. Eh, También Dios hace parte de su obra en nuestras debilidades porque eh, no sé si le ha pasado, pero siempre en alguna debilidad o en algún problema nos queda alguna enseñanza. Y esa enseñanza a veces dicen, ya, voy a volver a hacerlo, pero no voy a cometer ciertos errores porque ya lo tengo por experiencia, ¿cierto? Eh, También una de las cosas que yo quería recalcar es que si nosotros siempre estamos con una careta fuerte, optimista, autosuficiente, eh, muchas veces nos vamos a llevar todo el crédito, toda la vanagloria a nosotros. Pero cuando aceptamos nuestra condición y cuando lo estamos pasando mal, aceptamos que necesitamos de la ayuda del Señor, ahí es cuando más Dios se va a hacer fuerte, va a trabajar en nosotros y además cuando salgamos de esto y la gente nos vea y podamos conversar de nuestro problema que ya está superado, con la frente muy en alto vamos a poder decir que toda la gloria es del Señor y que el Señor nos sacó de donde estábamos, además nos dio fuerza, además nos llenó de gracia, además nos llenó de consuelo, nos mostró su amor y un sinfín de beneficios más y atributos que Dios tiene para nosotros. Finalizo esta reflexión diciendo que este poder perfeccionado en nuestra debilidad o esta enseñanza difícil de aprender, a veces es necesario recordarlo más de alguna vez en nuestra vida. Por lo menos yo soy de recordar algunos versículos más que un amuleto. Recordarlo porque es palabra viva y recordarlo porque es muy necesario ir a esta palabra de consuelo. Y quiero hacer una pregunta rápida con respuesta rápida. Si preguntamos cuando a Pablo se le dice bástate de mi gracia, o en otras versiones también lo encontramos como mi gracia es todo lo que necesitas, me pregunto ¿qué es esta gracia absoluta? Sino que Dios mismo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esa gracia absoluta es Dios mismo. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos cambiar esa pregunta, es como, ¿te basta con el Dios que tienes? ¿O te basta con el Dios que soy? Y yo me lo pregunto, si nosotros pudiéramos hablarle a un gorrión y decirle, oye gorrión, ¿te basta con todo el cielo que hay? ¿O necesitas otro cielo? O hagámoslo de manera mucho más cómica. Si le pudiésemos preguntar a Nemo, Nemo, ¿te alcanza con el océano que hay? ¿O necesitas otro? Es una pregunta que yo a veces me hago y quiero que esta reflexión esté en sus corazones. Y eso, queridos hermanos, eso es lo que yo quería compartirles. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte a todos.